Algo está muy mal en este sistema. Ya te diste cuenta. Y la única alternativa es demolerlo. Por eso hacemos antisistemismo explícito. Auspician antisistemismo explícito. Virtur Bariloche te espera para conocer a fondo el arte cervecero, visitando las fábricas de Berlina, Gilbert y Patagonia, todo incluido. Nuestra propuesta incluye traslados puerta a puerta, picada, tapeo y cena final en Patagonia, disfrutando de una velada acompañada de mucha cerveza y mucha buena onda, haciendo de tu visita a Bariloche una experiencia inolvidable. Búscanos en nuestras redes, Instagram, @virturbariloche, email, info@virturbariloche.com.ar. Juan José Chinali, ingeniero electrónico e investigador científico, abocado a innovaciones tecnológicas en seguridad y salud, especialista en ondas electromagnéticas aplicadas al sistema nervioso central. Más de 35 años abocados a la ciencia, 40 premios, 121 desarrollos técnicos y científicos. Elegido como científico del año por la Honorable Cámara de Diputados de la República y el INTI. Ha desarrollado pirámides Schumann para la armonía electroquímica y el ciclo circadiano humano, pulseras antigrafeno y pulseras bioelectrónicas para reparación celular, y muchos otros productos disponibles en su página web www.schumann.com.ar. Aumenta tus ingresos, domina el inglés de negocios, capacítate con soluciones en inglés para empresas y particulares. Más de 35 años de experiencia. Soluciones en inglés para empresas y particulares. WhatsApp más 54 11 30 16 6306. SEI Soluciones en Instagram. Praxis Vertebral Centro. La praxis vertebral es manipulación no agresiva, no invasiva y armoniosa para recuperar o mejorar la calidad de vida. La sabiduría oriental ancestral nos enseñó que dependiendo del correcto funcionamiento de nuestra médula espinal y cada una de nuestras terminaciones nerviosas, nuestro cuerpo puede funcionar en plenitud. Claudio Herrera, praxista. Consultorios en Cava. Turnos y consultas WhatsApp 11 59 31 61 61. Buenas noches, aquí estamos transmitiendo en vivo Antisistemismo Explícito con las entrevistas antisistemistas. Yo les había adelantado que para hoy mi intención era dedicarle el programa a hacer un análisis del criptoestallido inminente, más que nada para responder a la demanda de atención que tan vehementemente me hacen los puberotarios de la iglesia criptoniana. Pero bueno, nada, ese es un tema de análisis filosófico, atemporal, no es una cosa inminente tan de actualidad como sí es lo que pasó anoche en el Congreso. Y esto sí es importantísimo porque nos afecta la vida de todos los argentinos ya la semana que viene, y ni cuento de acá a fin de año. Y si no sos argentino también en tu país corre la misma suerte. Si tu país es Estados Unidos, todo esto que estamos por describir acá, multiplicalo por 1000. Sí, por 1000 dije, así que, y en Europa cuestiones similares. Pero bueno, ya sin más vamos a presentar al invitado que hemos traído, nuestro experto en endeudamiento público, mi queridísimo amigo Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal, Enrique? No acepto exageraciones en la presentación, pero gracias por la invitación y saludos a los espectadores. Bueno,
Héctor, estamos en el horno, como siempre. Bueno, nada nos sorprende en lo que haga cuestiones de endeudamiento. A vos, Héctor, yo te conocí en el año 2000 y ya Sí, desde el año 2000 nos reuníamos, acordate, en lo del amigazo Roberto de Filipis, que en paz descanse, después, bueno, en el Centro de Estudios Mariano Fragueiro, en TLB1, así sí, fueron sí, sí, pasando sí. los años, pasaban los años, y iban cambiando los protagonistas, el actor principal iba rotando, pero el guión era el mismo. Es como ver la misma película, pero la remake con actores más de actualidad, ¿no? Porque una Sí, cosa es ver El candidato de Manchuria, la versión hecha por Frank Sinatra, y otra cosa es ver Teoría de la Conspiración, la versión hecha por Mel Gibson, que esa es la mejor de todas, y más allá otra, la de Denzel Washington, ¿no? Pero el guión es el mismo, el argumento es el mismo, y en lo que hace a deuda pública siempre es el mismo cuento. A modo sí. de introducción, Héctor, leo esta introducción y ya te doy la palabra. La Sí, sí. situación actual en Argentina es alarmante. El presidente Milei ha optado por endeudar al país a través de un decreto de necesidad y urgencia, DNU, con el FMI, con la intención de cumplir una promesa de campaña, eliminar el cepo cambiario. Sin embargo, esta promesa se basa en una contradicción, ya que afirmó que no solicitaría un solo dólar para lograrlo. Un aspecto que muchos parecen pasar por alto es que para que el FMI desembolse un préstamo exige un tipo de cambio superior a los 1.400, así como un fuerte ajuste fiscal y una devaluación significativa. Actualmente el dólar se encuentra alrededor de los 1.300, lo que indica que la situación es insostenible. El ministro Caputo, a pesar de no estar de acuerdo con esta estrategia, ha decidido seguir adelante consciente de que se trata de un verdadero riesgo. Su objetivo parece ser llegar a octubre mostrando resultados engañosos que en realidad son una cortina de humo. Sin embargo, es probable que las consecuencias de estas decisiones se manifiesten después en las elecciones legislativas. La economía se presenta como un espejismo, con una inflación no reflejada en la realidad y un consumo en caída libre. En resumen, el rumbo en el que estamos tomando no es correcto, solo es cuestión de tiempo para que la verdad salga a la luz y se evidencien las verdaderas implicaciones de estas decisiones. Será interesante observar quién tendrá razón en este complicado escenario. ¿Qué opinas, Héctor? Bien, primero, coincido con esos interrogantes. No sé por quién están formulados, si por No, vos o por no, algún es tercero. una Ujú. editorial Sí, anónima. permitime 2 minutos poner las cosas en contexto. Sí. Vengo diciendo de hace años, décadas, que la Argentina está en una trampa insoluble de deuda perpetua. ¿Qué quiere decir? Que vivimos pagando intereses y refinanciando el capital o principal. Si no se entiende eso, no se entiende nada, ¿verdad? El presupuesto que Ujú. mandó el Poder Ejecutivo al Congreso y que no fue tratado ya establecía que este año le vencen al país 131.000 millones de dólares de capital, SIC, de los cuales el país no va a pagar un centavo de dólares por capital. Si paga, pagará algo por excepción, pagando a uno con nueva deuda tomada de otro, ¿no? Mm. Esto como información importantísima. Acá las tres observaciones que yo hago de contexto son estas. La primera, que el triunfalismo de Milei no se corresponde en absoluto con las realidades económico-financieras. El presidente sale, se adjudica la victoria, no sé, para poner un ejemplo, es como un boxeador que está golpeado a la miseria y sale y dice que es un triunfador. No, Sí, no puede exhibir, es decir, por eso, primero el triunfalismo versus realidades.
Y conste que vos sabés que mi postura no es una postura de activismo político, sino de lo más objetiva posible de análisis de la realidad económico-financiera. No me meto en el aspecto estrictamente político. La segunda observación es que acá hay algo de la cual nadie habla, ni el gobierno, ni los economistas del establishment, ni los organismos y opinólogos internacionales y entidades. Es que la Argentina está sumida otra vez en una nueva crisis de deuda. Una grave crisis de deuda. Esto me lo dijiste en el año 2000, me lo repetiste en el 2009, sí. me lo repetiste en el 2014, en el 2018, en el 2019. Espera, protesto. Yo empecé aclarando que la Argentina está en una trampa de deuda perpetua, así que efectivamente, hace 50 años te lo repito, pero que esa deuda tiene como una curva de evolución, tiene sus picos siempre crecientes, porque hoy en día la deuda está en 484 mil millones de dólares. Cuando la recibió Milei estaba en 428. La deuda bajo la administración Milei ha crecido en más de 100 mil millones de dólares, prácticamente. No, miento, 430 contra 484, ¿no? Entre 50 y 60 mil millones. Pero dejando de lado la incidencia de los números, yo insistía en esto en la crisis de deuda. La crisis de deuda no es monocorde, tiene picos que implican cimbronazos como el que se está viviendo ahora. Esta mini corrida de dólar que ha ocurrido en estos días y que todavía se continúa, para mí es una de las advertencias de esa crisis. Cada tanto, los acreedores financieros, cuando el país no responde o ven que no se están cumpliendo las metas que ellos les han fijado a los gobiernos, le mueven este tipo de mini corridas bancarias como el que estamos viviendo ahora, como una advertencia. En mi opinión personal, esta corrida de los últimos días tuvo una advertencia específica, el Honorable Congreso de la Nación, diciéndole, señores, aprueben el DNU, porque si no van a tener una corrida cambiaria. Está bien, por el momento es una interpretación de Giuliano, que vengo a hacer yo, pero que tiene su correspondencia en una tradición argentina. Cada vez que la Argentina va a hacer una nueva claudicación en función de la deuda, viene alguna advertencia de este tipo, ¿no? Sí. Y la tercera es que dentro de este contexto que estoy analizando, fíjate vos la analogía de lo que ocurría con Macri en el 2018 y con Milei en el 2025. No nos olvidemos que hay una analogía muy importante. Macri subió prometiendo que era una lluvia de dólares, una estabilización económica, una venida de capitales, etcétera, pero todo un auge perfecto. En 2 años aumentó la deuda pública en 83 mil millones de dólares. Sí, Macri, hasta abril del año 2018 todo iba bien. Las últimas palabras de Macri al Congreso en el mensaje del 1 de marzo habían sido: señores, lo peor ha pasado, porque en ese verano había habido una mini corrida bancaria y se había escapado la inflación, ¿no? Estaba entonces Sturzenegger en el Banco Central. Resulta que el 25 de abril se produce una sorpresiva corrida cambiaria que implicó que en un día el Banco Central perdiese 1.472 millones de dólares de reserva, porque varios fondos de inversión, entre paréntesis amigos del gobierno, le hicieron un retiro sorpresivo de fondos. Esa movida estuvo dirigida por el Morgan Stanley, que solamente el Morgan Stanley retiró entonces LeBac, después LELIQ, por valor de entre 800 y 1.000 millones de dólares en un día. Así que como todo esto está agarrado con alfileres, basta que un fondo de inversión especulativo se mande una maniobra de esto, que acá ocurre un cimbronazo. Con que uno, pero nos hablan de los mercados expectantes,
los mercados ven con beneplácito, los mercados rechazan. Nos están hablando de un solo operador en realidad. No, no es un solo operador, es un oligopolio, es decir, es un conjunto organizado de fondos de inversión, pero todos se manejan con la misma lógica. Está bien, pero ¿cuántos son en número? Eso honestamente no se puede saber, pero los que manejan el mercado supongo son un puñado que no llega a 10 grandes fondos de inversión multinacionales que están operando en la Argentina y la mayoría de los cuales entraron como fondos buitre con la crisis de Macri del 2018, empezando por BlackRock, siguiendo por Fidelity, por PIMCO y por otros grandes fondos de inversión. Que como fondo de inversión, muchachos. Sí, son los conocidos de siempre, son los que amigos de la Argentina. Es claro, y son aquellos ante los cuales el país condiciona su operatoria, porque en este momento el atraso cambiario, un atraso cambiario artificial que ha tenido y sigue teniendo efectos pero negativos para la Argentina, porque esta película ya la vimos varias veces. Un atraso cambiario. Mira, hago una consideración de la cual me hago responsable porque tengo varios estudios al respecto, no editados, pero sí analizados, donde quiero desmitificar la versión de que el origen de la deuda pública argentina haya sido el déficit fiscal. No es así. El principal motivo del endeudamiento público argentino, ¿sabés cuál ha sido? Sostener el tipo de cambio atrasado. ¿Y para qué se sostiene el tipo de cambio atrasado? Para darle una mayor rentabilidad a los fondos de inversión con el negocio del carry trade. Es decir, cuanto más atrasado esté el dólar, en un país que como la Argentina es el país que paga las tasas más altas del mundo, en este momento están en el orden del 35%, han descendido al 29%, de 29 nominal, que es un 34% efectivo, pero las tasas promedio internacionales están entre el 4 y el 5%. Y en la Argentina estamos pagando un múltiplo de esa tasa, y con el tipo de cambio atrasado, con lo cual le estamos mejorando la rentabilidad a los fondos de inversión. Por eso aún los comentaristas del establishment más cómplices del sistema, más adheridos al sistema, no dejan de repetir lo mismo. Y sí, el país está en recesión, pero los capitales financieros están de fiesta. Y ese eslogan lo están repitiendo desde que asumió Milei y se sigue dando ahora. Vos fíjate que el gobierno va a tablita cambiaria con un crawling peg. El crawling peg es la mini devaluación mensual que fue bajada al 2%. Y ahora, a partir de febrero, al 1%, y el gobierno la quiere eliminar. ¿Eso qué quiere decir? Que la inflación aumenta más que la devaluación. Es decir, eso aprecia el tipo de cambio, quiere decir, hace un peso artificialmente más fuerte. Genera atraso cambiario. Y con el atraso cambiario, el país se perjudica por lo menos por 3 vías, pero la principal es la vía financiera. ¿Por qué? Porque los capitales especulativos afluyen por carry trade porque tienen un negocio más rentable. Tienen una tasa de interés altísima con un tipo de cambio atrasado. O sea que ellos ganan en dólares una millonada de dólares, una millonada, simplemente garantizando ese atraso cambiario. El tiempo no es neutro y en finanzas peor que en economía. Sí. Los tiempos de la finanza no son los tiempos de la economía. Los tiempos de la finanza son mucho más rápidos. Se puede hacer un negocio de millones, miles de millones de dólares en 24 horas. Eso en economía no pasa. Esa es la magia negra babilónica, obviamente. Y bueno, es el resultado del poder financiero internacional. Por eso, si no se entiende que el principal problema de la Argentina es financiero y no económico,
cosa que vos me habrás oído repetir también más o menos Pero ya me 700. lo aprendí de memoria, Héctor. Todo lo que yo sé de deuda me lo enseñaste vos. No, pero no te digo esto para que me lo elogies, te digo porque No, estoy pero hablando que a te lo terceros. tengo que reconocer Ah, para que también la audiencia sepa cómo fue mi formación, en qué años empezaron. Yo siempre cuento, a Adrián lo conocí en el sí, 99, a sí, vos en sí, el 2000, sí, sí. y tuve una serie de maestros que me fueron aportando y ayudando a Sí, crecer, sí. y hoy es lo que ven ustedes. Sí. No, no, por eso quiero decir, independientemente de antecedentes, elogios, lo que sea, yo soy un estudioso, soy un analista de estos temas, entonces trato de sacar y transmitir las notas centrales. Entonces, primero me refería al contexto, ¿verdad? Ojo Sí. que el gobierno está tecleando. Está Acá claro, y por es este claro, mismo motivo, sí. claro, es Y que la vos gente no se da cuenta, no toma nota. Es es como claro, el que se está cayendo de un 10.º piso y mientras va por el tercer piso hasta está disfrutando y canta volare, oh, y por sí. acá está todo bárbaro. Sí, no, por eso digo, acá no se trata de una opinión por estado de ánimo, se trata de una impresión objetiva. El ¿Mm? país está en recesión. El gobierno ha venido utilizando el tan denostado impuesto inflacionario como principal herramienta de gobierno. Esto es para agarrarse la cabeza. Pensar que durante décadas, porque yo ya puedo hablar en décadas, no en años, en décadas, la gran invectiva de la fraseología liberal fue condenar el impuesto inflacionario, porque eso es de libro, es real, eso no lo inventaron los liberales. La inflación actúa como un impuesto, nada más que en lugar de vos aportar, el sistema de precios te saca plata, pero vos perdés. Entonces es cierto, el impuesto, la inflación actúa como un impuesto. Ahora resulta que asume un gobierno hiperliberal, anarcoliberal, hiperaustríaco, no sé, como lo querramos denominar. Sí, puberotario. Y la primera herramienta que utiliza compulsivamente, un gobierno que denosta el intervencionismo del Estado, pero hace intervencionismo para generar inflación, que la inflación es el principal mecanismo de redistribución de ingresos de la economía. ¿Por qué? Mira, Porque, no, perdóname, sí, redondeo esta idea. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque la hiperinflación o altísima inflación que se desata apenas asume el gobierno en diciembre, no fue, esto no es una defensa del kirchnerismo, no fue una hiperinflación heredada, fue una hiperinflación provocada, porque le dijeron a las grandes empresas formadoras de precios, las 200 y pico grandes empresas formadoras de precios, muchachos, remarquen que hay piedra libre para remarcar precios. Después provocaron una devaluación del doble del tipo de cambio, que se fue de 400 a 800 y se trasladó a los precios. Tercero, largaron un tarifazo con aumento de precios y tarifas de servicios públicos. A ver, diciembre del año 2023, asume Milei, inflación 25.5%, quiere decir que los ingresos fijos, todos nuestros, como el mío, que soy un jubilado, cayeron en un mes una cuarta parte de su valor. El poder adquisitivo de la población cayó. mm, Entonces cayó el consumo, se aumentó la presión tributaria, porque la presión tributaria efectiva aumentó, y consecuentemente se provocó recesión. ¿Para qué se hizo esa política? Para poder hacer ahorro del Estado mayor para poder pagar intereses, porque el destino de todo este sacrificio del plan de ajuste es pagar intereses. Perdona que me extendí, vos me querías hacer una sí, pregunta. ya que venías a mencionar a cómo Milei se vendió a sí mismo mientras hacía campaña, esto es un posteo de él del 6 de febrero del Ah, 2019, ¿eh?
Sí. Dice, y está dirigido a Remy Gastón I y al Banco Central. A los dos les dirige el posteo. En Ujú. respuesta, idiota, en mi mundo no existe el FMI. Y si yo fuera gobierno no hubiera caído en el FMI porque propuse un ajuste consistente y a alta velocidad. Leer PEC, no sé qué es PEC. Así que pedazo de pelotudo atómico subnormal con la agresividad que caracteriza a nuestro Sí, sí, presidente, sí. revisá lo que escribo antes de opinar de lo que digo. ¿Mm? Ahí tenés. Sí, no sé en qué debate estaba, pero las expresiones de él se desautorizan a sí mismo, Sí, típica. fundamentalmente por una contradicción. Si el gobierno está vendiendo una imagen triunfalista de Mm. que tiene superávit fiscal, que está mejorando las cuentas públicas, que los elogios internacionales le llueven, los premios, etcétera, etcétera, ¿por qué necesita desesperadamente contratar de Ahí emergencia más deuda está. pública? Ahí con el FMI. Y Y como es el único que puede recurrir de última instancia, ¿no? por un lado, sí, en realidad el FMI tiene una doble o triple función en todo esto. Primero, es el principal acreedor individual de la Argentina. La Argentina Mm. le debe en este momento más de 44.000 millones, porque vos fíjate qué paradójico. Del préstamo de 57.000 que le dio a Macri, un préstamo récord histórico para la Argentina y para el propio FMI, un préstamo irregular donde el Fondo Monetario desembolsó, el primer desembolso que hizo de 18.000 millones de dólares lo hizo en junio del año 2018 y se lo patinó vendiéndolo al mercado con tipo de cambio atrasado el entonces presidente del Banco Central, Luis Caputo. Claro, encima los mismos personajes. Y se lo vendió a los capitales amigos, entre los cuales Bien. aparecían desde Duhovne hasta, eh, 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 ¿cómo se llama? El radical, bueno, ahora me Schwarzenegger, no, no, Sturzenegger, no, pero que tiene un apellido francés, el la radical. Cunza, No, pero aparecían una serie de empresas y grupos Lustó, vinculados, ¿no? Lustó, el apellido francés. Lustó, exacto. Aparecía Lustó. Lustó, aparecía la pareja de Lustó, beneficiados. Sí, ¿Qué hacían? sí. Comprando dólares que venían, que el Fondo Monetario hizo eso, transgrediendo su propio estatuto, porque el artículo quinto del estatuto convenio constitutivo del Fondo Monetario observa que los fondos prestados por el FMI no tienen que ser utilizados para atender corridas cambiarias. Y eso fue lo que hizo el gobierno Macri. Es más, para como nota tragicómica, el entonces candidato Milei, dirigiéndose a Luis Caputo, hay un vídeo que vos lo habrás visto también, un vídeo que se Ujú. repitió muchas veces, le enrostró una cosa que era objetivamente cierta. Le dice, el señor Luis Caputo se fumó 15.000 millones de dólares. Se quedó corto, eran 17.000, pero bueno, por 2.000 millones más no nos vamos a pelear. El mismo el mismo que hoy presidente dice que Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia argentina y todavía se le fue la mano, dijo que es el mejor ministro de Economía de la historia del mundo. Sí, Sonamos, sí, 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 sí. tenemos un hipergenio. Es el mismo que hace 3, 4 años atrás le decía que Caputo se había fumado irresponsablemente la plata del fondo, que está un poco en Mm. línea con este fragmento que vos pasaste ahora. No, estamos, te digo la verdad, en un nivel de escándalo. Escándalo es cuando uno trata de aplicar algún criterio de racionalidad y no lo encuentra. No encuentra racionalidad en el movimiento de gobierno. Vuelvo a repetir esto y ya se lo están diciendo mismos sectores liberales, ¿no? Pero señores, si la economía anda tan bien, si el país tiene superávit fiscal, si estamos todos bien, todas son buenas noticias, ¿por qué estamos pidiendo desesperadamente ayuda al fondo?
Y vuelvo con esto a las funciones del fondo. Por un lado, el fondo es el principal acreedor individual de la Argentina. Se le deben directamente 44.000 millones. Mirá vos qué paradójico, se le sigue debiendo después de 5 años la misma suma que desembolsó el fondo. Lo que no se dice es que la Argentina le ha pagado intereses al fondo por cerca de 12.000 millones de dólares y tiene no la te lo misma cuento. deuda y mantiene la misma deuda que le prestó el fondo. O sea, se cumple con el fondo la lógica de la usura, de que vivís pagando intereses para poder renovar el capital. Sí. Ahora, la segunda función del fondo, que es tanto más importante que la primera, es que el fondo es el auditor de los acreedores externos de la Argentina. Su función como organismo internacional no es ayudar al país endeudado, sino ayudar a los acreedores del país. La plata que presta el fondo no es para ayudar a la Argentina, es para que la Argentina use esa plata para no cortarle los pagos, porque caería en default con los capitales especulativos. ¿Me explico? Es decir, el fondo no ayuda a la Argentina, ayuda a los acreedores de la Argentina. Y consecuentemente, el objetivo de tanto del stand-by de Macri como del acuerdo de facilidades extendidas, que entre paréntesis en complicidad con el gobierno Macri, porque no hay que olvidarse que el gobierno Fernández Massa le convalidó todo lo actuado con Massa. El acuerdo con los fondos buitre de Guzmán de agosto del 2020 y el stand-by que le hace aprobar por una exigencia del Fondo Monetario en el año 2022 y que es el mismo que está renegociando ahora para garantizar que durante 10 años el país siga atado a los dictados del Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario, al ser un organismo internacional, es un país que puede firmar acuerdos que tienen categoría de tratados internacionales que obligan al país y consecuentemente la Argentina se subordina a ello. Por eso el escándalo que aparezca este decreto de este DNU 179, que es un cheque en blanco, es una actitud pero increíble, que un DNU autorice al Poder Ejecutivo, se autorice a sí mismo, mejor dicho, porque al final, y peor, convalidado por la casta del Congreso, que tanto denostaba el presidente. A ver, ¿no? Espera, ¿me dejas interrumpirte ya que estás mencionando este punto especialmente? Déjame compartir esto, lo que publica el periódico Pausa, que es interesante, es un periódico de tendencia 100% K, eso está claro, pero a veces siendo oposición sirven. El Congreso le firmó un cheque en blanco al gobierno de Milei. No sabemos los términos del acuerdo, ni el monto final, ni para qué van a usar la plata. Y las cosas que van diciendo, escuchando. Al instrumento, al DNU, creo que se podría haber enviado un proyecto de ley a la Cámara de Diputados y al Senado. Creo que faltan explicaciones. Creo que el ministro Caputo, en lugar de estar dando vueltas por canales de televisión o yendo a reuniones del Círculo Rojo, debería haber venido acá. Fundamentalmente tienen un gran desprecio por el Congreso, pero creo que hay que pensar fundamentalmente en la Argentina y yo tengo una mirada de apoyo crítico, voy a votar positivamente. Ahí está, Pichotto, ok, todo sí, no, pero él votó. Mirá, claro, permitime. Creo que es responsable dársela al gobierno de entender que se le va a empantanar en el Senado. Entonces, nuestro bloque, presidente, una vez más, y con esto termino, una vez más, viene a ayudar a un gobierno que no integra en un momento crítico. Esto es la UCR, de Loredo, también le votan todo. Es patético, bueno, lo de Menem, ahora vamos a volver a lo de Menem, pero déjame... Permitime acotar dos detalles con respecto a esto.
el hecho de que el país firme un acuerdo o esté autorizado a firmar un acuerdo sin indicar importe es algo gravísimo, está Es condenado por gravísimo. las leyes. La 11.672, ley permanente y complementaria de presupuesto. La ley de administración financiera del Estado 24.156 y la ley específica que se votó en el 22, la 27.612, que obliga a un tratamiento por ley del Congreso a los acuerdos que firme el Fondo Monetario. Así que, ojo que estos acuerdos, el día de mañana, si hay un gobierno nacional, si ocurre en la Argentina la rareza de que haya un gobierno nacional, puede declararlos nulos. Ahí está, acabas de dar en el clavo. ¿Me dejas citarla a la senadora Julia Estrada, que si bien también es una senadora que llegó al Senado por el kirchnerismo, yo la conocí en Radio Sónica, es muy sensata, muy sensata, economista, habla muy bien, con mucha solvencia, sabe de lo que está hablando. Y mira lo que dice. Primero te voy a leer una serie de puntos que ella marca y después te voy a pasar el video. Hoy en la Cámara de Diputados el oficialismo busca que en un trámite express quede blindado el DNU que habilita un nuevo endeudamiento con el FMI. Ayer se trató en la comisión bicameral a la que vinieron los que ponen la cara por Caputo, pero no contestaron nada. O sea, Caputo no fue, ¿eh? Estuvieron encabezados por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, junto con el viceministro de Economía, José Luis Daza, el secretario legal y administrativo, José García Hamilton, el director del Banco Central, Marcelo Graffi, y el síndico del Banco Central, Ariel Montenegro. Algunas cuestiones a destacar. No saben el monto del préstamo. No saben ni siquiera el monto máximo del préstamo. No saben cuánto es para refinanciar vencimientos y no saben cuánto es el nuevo endeudamiento. O sea que no saben nada, pero el Congreso se los aprobó, el diputado, ¿no? La Cámara Baja. Sí. Tampoco respondieron si los fondos del FMI van a usarse para intervenir en el mercado cambiario. ¿Qué uso le van a dar en el Banco Central a estos dólares? No contestaron si aumenta o no la deuda pública externa. Volvieron con la cantinela de que es lo mismo la deuda con el Banco Central que la deuda con el FMI. Si las letras intransferibles son papelitos pintados, ¿por qué endeudarse con el FMI para pagarlos? Es una excusa. Eso sí, reconocieron que la tasa con el FMI es más alta. Esa se les escapó. Se ve una tasa de un 5,63% que se ha visto reducida a la tasa anterior de 6,46%. Sí, en ese sentido, cuando usted la compara con la que paga la letra intransferible, se produjo un costo adicional, lo dijo Quirno. No justificaron la urgencia del DNU. Graffi y Quirno dijeron que era un problema de hacía 20 años. Si es un tema de hace 20 años, justo ahora es la urgencia. El director del Banco Central no dijo cuál es el análisis del impacto en la balanza de pagos, solo dijo que valoraba la mejora patrimonial en la entidad. Tampoco aseguraron que el préstamo implique una salida del cepo, es solo una posibilidad. Vamos a poder al final del día analizar la posibilidad de levantar las restricciones que tenemos. Mucho menos dieron definiciones sobre si van a eliminar o no el dólar blend. La pregunta que nos seguimos haciendo, ¿es tan malo en acuerdo que no lo pueden mostrar? Y ahora déjame ponerte el video de Julia Estrada, que no tiene desperdicio. Mira, ¿no?
afirmen y que quede grabado en el YouTube. Es lo mismo deberle al Banco Central que deberle al Fondo Monetario Internacional. Quiero que lo digan. Y quiero usar ese video para dar clase en la UBA, donde le doy clase a los pibes de primer año. Quiero que lo digan, gente con título. Digan, sí, diputada Julia Estrada, es lo mismo deberle al Banco Central que deberle al Fondo Monetario Internacional. Vamos, porque si no se animan a decirlo es porque evidentemente diputada, algo de razón debo tener. No se pongan nerviosos, Sago. Yo no me pongo nervioso para nada, pero digo, como le dirige la vista a cada secretario, deje que conteste el secretario que le va a contestar. Nervioso. ¿Cómo no le vamos a preguntar a los representantes del Banco Central? Estamos frente a una operación de crédito público. Iba a venir el vicepresidente. Usted no dice quién. No me interrumpa. No la interrumpo. Voy a Primero, formular la pregunta y que usted no ellos va a ser la contesten. que dice quién le va a contestar. Le va a contestar el secretario que le tiene que contestar. Ellos no hablan. Sí, le va a contestar el secretario que corresponda. ¿Ustedes no vinieron Gracias, para contestar continúe, preguntas? diputada. Quiero saber si hay un trámite, un papel, un documento que el Banco Central esté haciendo o ya haya hecho para esta operación de crédito público a la cual nos están pidiendo que aprobemos como cheque en blanco. ¿O no tiene nada para decir el Banco Central? Y si usted es síndico, sabe muy bien que esto es grave. Yo le quiero preguntar a cada uno de ustedes, también lo miro a Daza si quiere opinar, ¿dónde está el viso de constitucionalidad en este instrumento? La cuenta corriente da negativa en 1.656 millones de dólares. La cuenta corriente. Lo digo yo y lo dice gente como Cavallo. Además, gastaron 14.000 millones de dólares en intervención en el dólar blend por el 20% de destino de las Expo a ese mercado. En enero de este año, 932 millones, además, en compraventa de títulos. Y puedo agregar que la balanza turística da deficitaria en 7.000 millones de dólares brutos o incluso 3.400 millones si vemos que la gente pagó con sus propios dólares. En este contexto de tipo de cambio apreciado, los dólares que van en cabeza del Banco Central, ¿tienen uso de qué tipo? ¿Cuáles son las condicionalidades? No se puede pedir al Congreso de la Nación que avale un decreto de necesidad de urgencia si no se sabe el destino de esos fondos. ¿Hay cláusula de habilitación de intervención? Por ejemplo, si hubiera un esquema de bandas cambiarias. Yo ya entendí que el monto no lo quieren decir. Ahora, tampoco van a contestar para qué van a usar los dólares en cabeza del Banco Central. También se lo quiero preguntar, acá hay un director y un síndico del Banco Central. ¿Van a habilitar la intervención cambiaria? Otra pregunta, ¿van a eliminar el dólar blend? Otra pregunta, ¿van a una unificación cambiaria? Es imposible. Bueno, ¿qué opinas, Te Héctor? anticipo primero. Suscribo todo lo que dice esta diputada Estrada. Objetivamente, yo no me dejo guiar por prejuicios políticos. El que le quepa ensayo que se lo ponga y todo lo que dijo esta chica es objetivamente cierto. Lo comparto y hasta podría en algunos casos amplificarlo con un concepto fundamental, que vuelvo a la Ley de Administración Financiera, la 2456. Hay un principio de finanzas públicas elemental que esta gente parece que ninguno ha pasado por un aula universitaria para saberlo. Primero y principal, estamos bajo un régimen de dictadura financiera, donde el gobierno se está manejando sin presupuesto de la nación. Y el presupuesto, por definición, es el plan económico de gobierno. Quiere decir que si el gobierno trabaja a través de DNU y hace 2 años que no opera con presupuesto aprobado por el Congreso, esto es una dictadura financiera, donde no sabemos cuál es el destino de los fondos. Entre ellos, peor todavía el endeudamiento, porque el endeudamiento está arreglado, como te decía, por normas específicas y por un principio tan elementalísimo, tan elemental que ofende la inteligencia de que todos los endeudadores seriales desde 50 años a esta parte no han tenido en cuenta, que es el principio de que cuando se contrae una deuda, el funcionario que contrae la deuda y sus superiores, lógicamente, o la cadena que corresponda,
es responsable por garantizar cuál es la capacidad de repago de esa deuda. Así que cuando alguien contrae una deuda, tendría que explicitar no solamente el destino, sino la capacidad de repago. Es como cualquier hijo de vecino. Yo pido un préstamo a un banco y el banco me exige saber cuál es mi capacidad de repago, ¿verdad? Claro. Con los países pasa lo mismo, pero no, ahí se soslaya todo. El Fondo Monetario tiene un gravísimo problema burocrático interno, porque ahí también son sus internas bastante duras donde se pasan facturas pesadas, porque hay un informe de la OEI, la Oficina de Evaluación Independiente, que es una auditoría que depende de la Junta de Gobernadores y en realidad formalmente de la titular del Fondo Monetario, que ha elevado un informe sobre las irregularidades del préstamo a Macri del año 2018, como pasó en su momento con el megacanje de la Rúa, Sí. de la Rúa Cavallo. Sí. Entonces, lo que dice esta diputada puedo suscribirlo totalmente. Fundamentalmente, uno de los puntos que más yo he reparado es la transformación de deuda interna, interestatal, que el Ministerio de Economía le debe al Banco Central, con lo cual no importa que sean papeles de colores, lo que importa es que el gobierno no tiene ningún compromiso urgente ni dramático en deberle al Banco Central, para transformarlo en una nueva deuda externa, es decir, se está transfiriendo deuda interna, interestado, en cabeza del Banco Central, se está transformando en deuda externa en manos de acreedores extranjeros con el Fondo Monetario a la cabeza. Y una cosa importante que nadie menciona, porque veo que todos los comentarios periodísticos y de economistas hablan de los posibles destinos del dinero. Yo he leído el decreto 179 y allí en la parte dispositiva se dice que el destino de los fondos en principio son dos. Primero, rescatar letras intransferibles del Banco Central, lo cual es lo que ¿cómo decía. es eso? Y que Julia Estrada dice que son papelitos pintados. Si son papelitos pintados, ¿es necesario rescatarlos? No, peor, vas a transformar papelitos pintados en obligaciones en firme, ¿me explico? Claro, obvio. Vas a canjear. Y al fondo encima. Es claro, porque el Banco Central no le va a demandar ni le va a exigir nada, porque los funcionarios del Banco Central dependen del gobierno, pero el Fondo Monetario sí, porque tiene una autoridad internacional supraestatal. Pero claro, vuelvo a esto, en la parte dispositiva, el propio decreto firmado y manejado unilateralmente por el gobierno, establece dos destinos: el rescate de las letras intransferibles y el pago de parcial al propio Fondo Monetario Internacional. No habla de otros destinos, ¿no? Ahora, el gobierno puede violentar la letra del decreto, de su propio decreto, pero es importante señalar que de la primera lectura, surge que el gobierno lo tendría que dedicar, primero, a cancelar inútilmente deuda interna con el Banco Central por deuda externa. Y en segundo lugar, que es para pagarle al Fondo Monetario, con lo cual está reconociendo que su política es un fracaso, porque no tiene un dólar partido por la mitad para poder pagarle la deuda al propio fondo, ¿me explico? Entonces, pero todo esa maniobra, la de cambiar deuda interna por deuda externa. La deuda interna es en pesos, la deuda externa es en dólares. Pero esto se une a algo que yo digo es el pecado original de todos los acuerdos, y el que firmó Macri ratificó el kirchnerismo en el 22 y se vuelve a repetir ahora, que es muy simple. ¿Cuál es el objetivo final, expreso y declarado, de los acuerdos que se firmaron como stand-by a mediano corto plazo, 3 años, y de acuerdo de facilidades extendidas a 10 años con el Fondo Monetario Internacional?
¿Para qué dice el informe técnico que es ese ajuste para mejorar la balanza de pagos? ¿Sabés para qué? Para que el país, una vez hecho los deberes respectivos, esté en condiciones de calificar para volver al mercado internacional de capitales, es decir, para volver a endeudarse. Claro. Haciendo es para que nos califiquen bien. Entonces, si nos califican bien, vamos a salir al mercado internacional de capitales. ¿A qué? A pedir más endeudamiento. Todo este esfuerzo es para pagar intereses. Todo este esfuerzo tengo acá y vuelvo a repetir porque esto lo baja cualquiera del Ministerio de Economía. El año pasado cerró con un superávit primario de 10.4 billones de pesos. ¿A qué se dedicó esa victoria pírrica que se hizo licuando el gasto público, bajando el sueldo a la administración pública, bajando las remuneraciones reales a los jubilados, a los planes sociales, aumentando la presión tributaria, aumentando la recaudación vía inflación, suspendiendo 2.000 obras públicas suspendidas, provocando recesión? ¿Para qué se utilizó esa victoria pírrica de más de 10 billones de pesos? Para pagar intereses de la deuda pública. Vivimos para pagar intereses y gracias a pagar esos intereses, los acreedores que son buenos, porque son estafadores, pero que tienen códigos, como dice Milei, son estafadores seriales, pero tienen códigos, ¿no? Entonces ellos nos van a premiar refinanciándonos la deuda por capital que nunca podemos pagar. Es decir, si nosotros le pagamos cada vez más intereses, ellos van a ser más buenos. Entonces nos van a prolongar cada vez más, nos van a refinanciar la deuda perpetua. Eso sí, generalmente lo hacen a tasa más cara. Por eso incluso la tasa del fondo, esta chica que hablaba, esta diputada, me parece que se quedó corta, porque a diferencia de lo que ocurría antes, que los préstamos del fondo eran más baratos, como los del Banco Mundial, estaban en tasas de, si no me equivoco, entre el 4.3 y 4.7% anual. La que tomó Macri, la tomó al 8,30 y pico %. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario le cobra a la Argentina 3 puntos más de intereses por el excedente de crédito tomado por la Argentina. Porque como le dio un préstamo récord, el fondo es un fondo, no es un banco. Presta de su fondo, no presta de la toma de préstamos externos. ¿Me explico? Como un banco. Un banco toma depósito por un lado y presta por otro. Un fondo es como un club. Cada uno tiene su cuota aporte. La cuota aporte de la Argentina en este momento eran unos 3.500 millones de dólares, ¿verdad? Entonces el fondo tiene una regla interna por la cual presta nuestro propio dinero, presta una cuota parte de nuestro propio dinero, es decir, somos socios del fondo, entonces el fondo es bueno y nos presta parte de nuestro dinero, ¿no? Y por regla, nunca presta más de 2 y como extremo 3 veces la cuota aporte, ¿verdad? En cambio, a la Argentina le prestó 11 veces su cuota aporte, lo cual es una irregularidad que está señalada por ese informe de auditoría interna que todavía está en el Fondo Monetario de la OEI, Oficina de Evaluación Independiente, que le objeta, porque esto fue discutido en su momento, y fue aprobada por el mismo gobierno Trump, que ahora estaría ayudando a Milei como lo ayudó a Trump para que no caiga en default. Porque si el país... A Macri, Trump lo ayudó también. Ahora, claro, el 2018 fue yo que dije, me equivoqué, yo que dije... Sí, a Milei. Trump lo ayudó en su primer gobierno a Macri y ahora en su segundo. Y ahora, mira, sí, eso quise decir exactamente. Bueno, sí, Héctor, ¿te acordás en el año 2000 cuando fuimos juntos al Congreso
porque estaba el evento Jubileo 2000. Casualmente el mismo día que estalló el escándalo de las coimas en el Senado y la Banelco, y los periodistas que estaban todos en ese salón se fueron corriendo para otro lado, pero lo interesante fue el discurso de Monseñor Aguer. ¿Qué dijo Monseñor Aguer en la apertura de su discurso? ¿En la apertura o en el final, cuando al citó final, la frase? Al final del discurso. ¿Qué dijo? Al final, vos sabés que eso es parafraseó una frase que de García Márquez en su famosa novela 100 años de soledad, ¿cómo se llama? 100 años de soledad. Que habla de la anécdota de la Cándida Heréndida, que era un personaje del pueblo que según él se había prostituido para poder pagar sus deudas, pero que fue estafada y vivió pagando y murió debiendo. Entonces, Monseñor Aguer muy oportunamente citó eso, dice, en la Argentina va a haber una lápida que diga eso, que diga, aquí yace la Argentina, un país que vivió pagando y murió debiendo, porque la deuda no baja nunca. Pensar Esta es nuestra situación. Lamentable, lamentable. Bueno, Héctor, ¿me dejas ir una tanda y enseguida volvemos? No te vayas. Bueno, ok. ¿Tiene problemas de insomnio, falta de concentración, angustia, depresión? Como investigador científico, le sugiero entre a www.schumann.com.ar. Gracias. De no ser ciencia, sinceramente parecía mágica. Dormimos perfectamente. Tecnología con alma, corazón y ciencia. Aumenta tus ingresos, domina el inglés de negocios, capacítate con soluciones en inglés para empresas y particulares. Más de 35 años de experiencia, soluciones en inglés para empresas y particulares. Comunícate por WhatsApp al 11 30 16 63 06. Obtené descuento mencionando este anuncio. Aprendemos todo lo que nos vino desde nuestros antepasados de la carrera, y especialmente de Aristóteles, de Platón y de todos los que vinieron después. La alineación de la columna vertebral es fundamental para obtener un cuerpo muy sano, muy fuerte, flexible, emociones estables, pensamiento claro. Soy Claudio Herrera. Para conocer los beneficios del método Praxis Vertebral, te invito a escanear este QR. Palestina y Argentina, dos blancos de guerra sionista de Adrián Salvucci. En este breve libro digital se expone la realidad histórica, ideológica y geopolítica del sionismo y su gran impacto sobre la Argentina. Tema que hoy se ha transformado en un factor esencial para comprender la realidad que vive en Argentina y el mundo. Para más detalles, enviar un correo electrónico a arsalbucci@gmail.com. ¿Querés despertar tu potencial creativo? Todos tenemos potencial creativo, ¿eh? ¿Y conectar con el verdadero sentido del arte? Bueno, es por acá. Yo soy Priscila y soy arte terapeuta, y en esta oportunidad quiero invitarte a Membresía Creativa, un club de accesible suscripción mensual.
Un club creativo online en el que vas a poder permanecer el tiempo que quieras, así como también vas a poder interactuar y compartir lo que quieras. Es súper libre, vas a poder conectarte desde cualquier lugar del mundo y no es necesario que cuentes con experiencia o conocimiento en los lenguajes artísticos de los que se hace uso. Simplemente es necesario que tengas muchas ganas de vivir una experiencia distinta con el arte. Te dejo por acá abajo las vías de contacto para que te puedas comunicar conmigo y puedas formar parte de este club, así como para que también te saques todas las dudas que necesites y puedas conocer otras propuestas vigentes. Te espero. Bueno, esto que ven acá es la apertura del interés nacional que ya salió ayer, la primera emisión por Canal 22. Pueden verla en el YouTube de Canal 22, ahí está subida. Pueden verla en el canal de WQ, en mi canal. Pueden verla en el canal de Adrián Salvucci. La estamos subiendo a todos los canales, pero la transmisión en vivo siempre va a ser los miércoles a las 23:30 de Argentina y va a salir ese vivo por Canal 22, el YouTube de Canal 22. Así que no se lo pierdan, estuvo brillante. El primer programa hablamos de la necesidad de ser individuos soberanos, porque si no hay individuos soberanos, jamás vamos a lograr tener una nación soberana. La soberanía nacional es equivalente a la suma de la soberanía individual de todos sus integrantes. Bueno, y también quiero agradecer a los que hoy nos están dejando la propina en YouTube, Talleres Otto. Este programa es para vos, Peluca, y para todos los ignorantes, mediocres ciudadanos votantes. Gracias, Héctor, gracias, Cucu, siempre un placer escucharlos. Gracias a vos, Talleres Otto. Bueno, y pispeando en la tanda los comentarios que van dejando los amigos, veo que preguntan el tema blindaje, ¿qué decimos cuando hablamos de blindaje? Bueno, blindaje fue el blindaje 2001, no fue más que una campaña de marketing orquestada por el gobierno de la Rúa para venderle a la opinión pública. En aquel momento el ministro era Machinea, no sé si recordás, Héctor, era sí. Machinea, después se fue Machinea. En pleno proceso de blindaje 2001 se fue Machinea, vino López Murphy, que duró lo que un pedo en una canasta, porque le recortó el 13% a los jubilados y se armó un escándalo, y ahí mismo vino Cavallo para arreglar la cosa, que ahí estalló todo en el 2001. Ese blindaje 2001 no fue más que el nombre de marketing que le dieron a esto mismo que están haciendo hoy. Bien podría llamarlo blindaje 2025. Es lo mismo. ¿En qué mes fue el blindaje 2001? ¿Te acordás, Héctor? El blindaje fue en realidad fines del 2000, porque Machinea renunció en el verano. Claro. Era una masa, el gobierno de la Rúa desesperado por su situación, por su crisis de deuda, porque en todos los gobiernos desde Alfonsito, todos tuvieron crisis de deuda que provocaron su caída. Preveía o aspiraba reunir una masa de 40.000 millones de dólares proveniente de organismos financieros internacionales, con el Fondo, el Banco Mundial, el BID,
con fondos de inversión internacionales y con ayuda de otros países, que el único que hizo un desembolso que después tuvo dolores de cabeza fue el gobierno de España, con $1.000 millones, Sí, ¿no? sí, es verdad. Y que después la Argentina le tuvo que cumplir porque en ese momento fue una ayuda Estado a Estado que correspondía. Pero la idea, la ilusión de que iban a reunirse $40.000 millones quedó naufragada totalmente. No se pudo resistir por una sencilla razón, porque nadie iba a apostar a poner más plata en la Argentina cuando la Argentina no tenía la más miserable capacidad de repago, que fue lo que provocó la crisis del 2001. Recuerdo este episodio porque es importante, está en el libro de Michael Musa, que Michael Musa, que falleció años después, era entonces economista jefe del Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario le estaba aguantando la convertibilidad de la Rúa con desembolsos. El último lo había hecho en septiembre del año 2001. A principios de septiembre le desembolsó entre 5 y 6 mil millones, pero eso trajo problema con se creó la Oficina de Evaluación Independiente porque estaban las alertas rojas de que se le estaba prestando a la Argentina que no tenía capacidad de repago. Entonces, la tabla de salvación de Cavallo es que el fondo no le interrumpiese esos desembolsos. El día 16 de diciembre, que correspondía que el fondo le hiciera otro desembolso, el fondo le bajó el pulgar y le dijo que no se lo iba a desembolsar. Y el día 21 o 22, el presidente de la Rúa se tuvo que ir en helicóptero. ¿Verdad? Esa fue la cronología de la caída de la Rúa. Cualquier parecido con la realidad es cuestión de ajustar la fecha. Es claro, y a Macri le hubiera pasado lo mismo. Sí. Se quedaba colgado del pincel. A Macri lo salvaron las elecciones. Que haya elecciones que le hayan permitido irse elegantemente en lugar de irse por el techo del helicóptero. No, pero con una trampa de fondo que sobrevivió gracias a la ayuda que le desembolsó el fondo de $44.000 millones, dejándole el fardo del pago al próximo gobierno que en los años 2021 y 2022 tenía que afrontar pagos de entre 22 y 23.000 millones de dólares de devolución solamente al Fondo Monetario. Alberto Fernández sobrevivió porque le enchufaron la pandemia, si no, no hubiera sobrevivido. Pero con una aclaración, pero él, como Massa, fueron cómplices porque no denunciaron esa trampa. ¿Me explico? Claro. Una cosa es declararse víctima. Acá todos los gobiernos, todos, mirá, yo cito hasta algo surrealista. El propio ministro Martínez Dios, en su discurso de apertura, que fue un 2 de abril del año 1976, se refirió, justificando el golpe militar que derrocó al gobierno constitucional de Isabel Perón, se justificó el golpe diciendo que entre los factores graves que motivaron el golpe estaba la peligrosa situación de deuda externa de la Argentina, que en ese momento debía 8.500, 9.000 millones de dólares, de los cuales solamente 5.300 eran deuda pública. Y el mismo gobierno militar que argumentó eso a través de Martínez Dios, la dejó en 44.000 millones. El gobierno que venía de lamentarse. Todos los gobiernos se lamentaron de la herencia recibida, todos, el kirchnerismo inclusive, ¿no? Y todos la aumentaron. Por eso desde una deuda de 8.500, 9.000 millones de su época en el año 76, hoy estamos debiendo 484.000 millones de dólares. Y la deuda sigue creciendo. Esto anda a explicárselo al puberotario cabeza de termo, que todo en los límites de su comprensión pasan por echarle la culpa a los no vuelve más, Cristina no vuelve más, los Peroncho, la culpa la tienen los Peroncho que gobernaron los últimos 80 años, no, los
peronistas, el peronismo gobernó 35 años de los 80 años que pasaron. Pero bueno, hacéselo entender eso al cabeza de termo puberotario o al globoludo que andaba con el globo amarillo. Aunque no quiero extrapolar esto al plano político, pero primero y principal vos conocés mi posición. Claro. No ha habido gobierno peronista después de la caída de Perón. Exactamente. Y el kirchnerismo no es peronismo. Y siguen agitando la idea del gobierno peronista que, como vos bien decís, ¿cuál es la responsabilidad? Las 3 grandes olas de endeudamiento que tuvo la Argentina fueron las del proceso militar, bajo un equipo liberal, desde Martínez de Oz hasta el propio Cavallo, Sigó y la terminación del proceso. El segundo, el gobierno menemista, que de peronista tenía nada más que el rótulo, porque adhirió a la peor política. Por eso a Milei le gusta tanto ese periodo de la historia argentina. Y al vaciamiento del Estado, y por eso su mentor era el propio ingeniero Alzogaray. Sus funcionarios era toda la élite académica del SEMA, ¿no? Sí. Con el doctor Roque Fernández, con el doctor Carlos Rodríguez. El mismo Carlos Rodríguez, que ahora es, creo, no sé si decano, de la Universidad del SEMA, que es una universidad técnicamente, profesionalmente prestigiosa. A nivel académico no discuto nada, pero que lo denunció hace 2-3 meses a Milei. Ojo, que Milei lo había propuesto a Carlos Rodríguez, presidente del Banco Central, después de Luis Ocampo, ¿no? Y lo denunció a través de Twitter a Milei, diciendo que estaba falseando el superávit fiscal. Y tiene razón. Pero ¿sabés por qué? Porque Milei no computa el interés que capitaliza por anatocismo el país. Registra solamente el interés pagado. Y el interés pagado, según mis cálculos, es una 1/3 o 1/4 parte del interés total. Según los datos del Ministerio de Economía, la tasa de interés promedio de la Argentina, último dato a octubre del año pasado, la última información oficial, la tasa de interés promedio de la deuda argentina es 8,45%. Si vos aplicás esa tasa de interés promedio a una deuda de 480 y pico mil millones, te da que por año le caen a la Argentina unos 40.000 millones de dólares de pago solamente de intereses, porque de capital no se paga un centavo. Y la Argentina, el año pasado, con todo este sacrificio impuesto por el ajuste, pagó 12.200 millones de dólares. Quiere decir que por eso está tecleando el gobierno Milei, porque no tiene un dólar partido por la mitad para poder mejorar su pago de intereses. ¿Me explico? Estamos pagando, no solamente no pagamos capital, sino que no estamos pudiendo pagar sino la 1/3 parte de los intereses. Entonces ahí cuando las papas queman, los capitales huyen. Sí. Ahora entendés, cabeza de termo, puberotario, globoludo, gorila, por qué la Argentina está así en este estado y estamos acelerando a toda máquina derechito hacia el iceberg en este Titanic. Pero bueno, Héctor, la traición a la patria, ya para ir cerrando esta transmisión, la traición a la patria se consuma en el Congreso de la Nación. Y mirá esta vez, que esto sí es escandaloso, lo que pasaba ayer en el Congreso. Que nos explique el audio que está circulando, señor presidente. Me parece que corresponde, ¿no? Lo voy a decir en un tono más calmado. ¿Nos explica el audio que está circulando? En todo momento, 4 personas nuestras siempre sentadas para plantear una cuestión de privilegio. Que me discutan, yo les voy a decir que no es momento, que discutan con el reglamento. Presidente, pero griten, ténganlos siempre, en todo momento. Pero los quiero gritándome, a los gritos, puteando,
Nada de algo pacífico, Señor presidente, hay un audio circulando en donde usted da instrucciones a su bloque sobre cómo tienen que actuar y ahora sabemos que es un audio correspondiente a la sesión pasada. O sea, es un audio que tiene que ir directamente a la Fiscalía y al juez que tiene que investigar su conducta al respecto del hecho tan grave que ha ocurrido en donde su gobierno y su persona levantaron una sesión de manera absolutamente irregular cuando adentro de este recinto había personas de sobra para habilitar el quórum en esa oportunidad. Entonces, ¿sabe lo que pasa, señor presidente? Estas irregularidades tienen que ver con este acuerdo infame con el Fondo Monetario Internacional que ustedes están impulsando de manera anticonstitucional, ilegal y absolutamente en estas condiciones de irregularidad que se están viendo acá, con diputados de la Libertad Avanza que le filtran a usted audios para comprometerlo a usted personalmente, con expresiones como las que recién se escucharon al respecto de las diferencias que tiene dentro de su bloque. ¿Me escucha? Presidente, quiero hacer alusión al pedido de la diputada Biasi. Quisiera saber qué dice su audio que está circulando por los medios de comunicación, invocando al apellido de Pagano. Si usted me puede dar explicaciones a mí y a todo el Pleno, sería muy interesante, porque hacen alusión a la Comisión de Juicio Político y usted aquí tiene facultades delegadas por este Pleno. Este Pleno también precisa explicaciones. Y le hago una aclaración, señor Martín Menem. Usted ha sido elegido por este Pleno por las facultades delegadas para convocar comisiones. Usted no tiene facultades para desintegrar comisiones. Usted a mí durante un año me presionó para que yo desconociera un acta firmada por el diputado Leopoldo Moró, Cecilia Moró, Emilio Monzó, 3 expresidentes de esta Cámara, y yo no voy a claudicar con las instituciones. Ese acta de la Constitución de Juicio Político tiene validez, señor Martín Menem. Y si usted considera que no, póngalo y sujete a la votación acá al Pleno, porque el Pleno también tiene la posibilidad de revocarle a ustedes, señor presidente, las facultades que usted se atribuye. Usted está en un exceso, haciendo un exceso del uso de sus facultades. Y no me calle, porque sabe que, señor Martín Menem, interrumpir al orador es de fascista. Gracias, diputada. Continúe, diputada Rieta. Se pelean entre ellos, porque estos ya son todos libertarios, estos diputados. Pagano, Arrieta. A todo el honorable cuerpo de la Cámara de Diputados, señor presidente. Arrieta es la que fue a la cárcel de Seiza sin saber a quién iban a visitar, y cuando le dijeron a Astiz, preguntó, ¿quién es Astiz? Perdón. Avance, diputada Arrieta. Me parece importante. La llamo al orden, diputada. Les recuerdo el reglamento. No se puede leer y no se puede usar audios acá en esta Cámara. Adelanta, diputada Rieta, gracias. Sí, perdón, me parece importante lo que estaba planteando diputada, le pido por favor. Adelante, diputada Rieta. Me parece importante lo que... Diputada Rieta, sí, avance, por favor. Gracias. Disculpe, a mí me parece importante tomarme más de 5 minutos, gracias por el tiempo. Me parece importante lo que planteó la diputada Biasi y la diputada Pagano. Me parece importante que si no se pueden escuchar los audios ni los videos, que por lo menos lo puedan expresar, lo puedan leer. Le quiero pedir que nos... ¿Qué opinas, Héctor, de esto? No, bueno, primero, es un escándalo tan degradante que un poco es la muestra realista de lo que es el gobierno actual, sin perjuicio de todos los que lo antecedieron, ¿no? Pero sinceramente, cuando uno ve este estado de descomposición de las instituciones,
donde dentro de la división de poderes ocurren estos escándalos, pero escándalos degradantes. Sí, el día anterior que se explico? agarraron a trompadas y que ahí fue donde Sí, degradante. levantó una Ahora, sesión en la que había quórum, ¿no? Sí, ahora déjame hacer una aclaración importante. Yo siempre hablo de la relación entre la crisis de deuda pública y la crisis político-institucional argentina, que en realidad no abarca los tres poderes del Estado. Porque por un lado tenemos un gobierno, un poder ejecutivo, una administración cuya legitimidad es bastante cuestionable, porque es un gobierno que está actuando, de hecho, a través de mecanismos de dictadura financiera. Señalo esto es importante. Un gobierno sin presupuesto. Esto va contra las leyes de la nación, va contra la Constitución Nacional. La ley 2456 de Administración Financiera, en el artículo 60, ratificando el principio constitucional, dice taxativamente que la deuda pública es fijada por el Congreso. Especifica que esa deuda puede ser a través de la ley de presupuesto o a través de una ley especial al efecto. Y resulta que aparece un ciudadano, Milei, que se cree presidente de la Argentina y que por desgracia lo mantienen como un Zelensky argentino, como una marioneta firmando papeles, ¿no? Aparece un señor Milei que firma DNU que por los cuales decide sobre el destino de las finanzas públicas de la Argentina, burlándose de la autoridad del Congreso. Me parece importante porque ahí es la corrupción, no solamente el Poder Ejecutivo que lo ejecuta, sino del Congreso, que es cómplice, porque gran parte del Congreso, incluso de la oposición, es cómplice del Poder Ejecutivo, facilitándole todo este escándalo, este cholulismo político. Y un tercer poder del cual se habla poco y está tan corrompido como los otros dos, que es el poder judicial, que nunca ha intervenido efectivamente en las causas judiciales por el endeudamiento público, salvo para sobreseer a todos los denunciados. Desde la causa Olmos 1 hasta la causa Olmos 2, que está cajoneada, desde el megacanje 2001, desde el megacanje Kirchner-Labaña. Entonces, esto es una corrupción institucional de la Argentina, porque el presidente ha popularizado una lucha híbrida contra la casta. Yo todavía no entiendo cuál es la definición de Milei de casta, porque uno creía que la casta era la denostada casta política, pero resulta que ahora la casta política es aliada del gobierno, porque le está aprobando incluso este comportamiento del propio Poder Ejecutivo. Y además él habla de la casta política, pero omite hablar de la casta financiera, que es la que manda sobre la casta política, porque este acuerdo del DNU ya está implícito, todavía hubo unas declaraciones sinceramente calificables de hipócritas, creo que de Cristalina Georgieva, o por lo menos de la vocera Yuli Kozak, que no sé exactamente quién fue el que lo dijo del Fondo Monetario, lavándose las manos diciendo que el fondo no se metía en los debates políticos internos constitucionales de cada país, ¿no? Para hablar de que el fondo no tenía nada que ver con este apurón. Y sin embargo, este DNU fue provocado por una exigencia del Fondo Monetario, que lo mismo que le hizo al gobierno Fernández, le obliga a ratificar por ley del Congreso para que después nadie vaya cuestionado por sumario en el Fondo Monetario por haber aprobado un préstamo irregular e impagable, cuya finalidad real no es que la Argentina pague, sino que la Argentina quede endeudada. ¿Para qué? Para que de esa manera el fondo puede monitorear sine die a la Argentina y además le pueda dar el bill de indemnidad cada vez que la Argentina ahora vuelva a salir al mercado internacional de capitales. ¿Para qué? Para tomar más endeudamiento.
que es Eso la se finalidad llama del gobierno. Así esclavitud. cierra la cosa. Esclavitud. Entonces, si no tenemos un Estado nacional soberano, no podemos tener individuos soberanos. Si tenemos un Estado nacional esclavo, vamos a tener individuos esclavos, y eso es lo que somos, lamentablemente. Lo último que te quiero mostrar, Héctor, antes de terminar esta transmisión, y para que se vea de qué estamos hablando hoy. A vos, puberotario, te lo digo, que seguramente tu papá tenía un globo amarillo, tu papá era un globo boludo. En las dos etapas te muestro, mira. ¿Por qué esta vez es diferente? Que es una pregunta importante para la gente, porque en general las cosas con el fondo salieron mal. Siempre. Esta vez es diferente porque todo ese ajuste fiscal y monetario que pide el fondo y más, nosotros ya lo hicimos el año pasado. Entonces estamos en un caso atípico. Y de vuelta, esta vez, como digo, estamos yendo desde una posición absolutamente sólida, ¿sí? Estamos pidiendo este crédito de una posición absolutamente sólida, que es muy bueno, porque de vuelta, digamos, hoy estamos creciendo por séptimo trimestre consecutivo, tenemos muchos indicadores en el récord histórico, 55 millones de reservas. Misma caripela, mismo chamullo, distinto presidente, pasaron 7 años. ¿Qué te parece? Mira, me mandaron, no sé si ayer o anteayer, entre tantas cosas que uno recibe, una nota, una entrevista que Infobae le hace a Caputo, que en ese momento era presidente del Banco Central, no nos olvidemos, fue el que administró y cuya renuncia fue exigida por Christine Lagarde para tratar de tenerlo como chivo expiatorio del fondo, porque él estuvo 2 o 3 meses al frente del Banco Central. Cuando hizo el operativo de que usó la plata del primer desembolso de los 18.000 millones de dólares del fondo, que los malvendió en el mercado con el tipo de cambio atrasado, es claro, el fondo no se podía hacer el desentendido, el fondo tenía la supervisión diaria y se daba por no enterado de que el ministro que recibía su plata la estaba vendiendo por la otra ventanilla. Era tan agraviante el asunto que le pidieron a Macri que lo haga renunciar. Y después de mandarse el negociado de vender esa plata al mercado, la misma que denunció el propio Milei contra Caputo en ese momento, le pidieron la renuncia. Y en ese reportaje que me mandan de Infobae, de mayo, Caputo con toda suficiencia decía que el acuerdo del Fondo Monetario denotaba fortaleza argentina, que ese dinero se iba a utilizar para dar créditos hipotecarios y planes sociales al pueblo argentino. SIC, textual, de una entrevista que dio en mayo del año 2018 Caputo en Infobae. Esto quiere decir que esta gente tiene la cara lo suficientemente dura como para decir cualquier cosa, aún contradicha con la realidad. Por eso yo había empezado diciendo... Contradicha con sus propias declaraciones anteriores. Eso y no con sus propias declaraciones. Por eso yo empecé diciendo, y te lo redondeo por una cuestión de tiempo, que todo este triunfalismo que pretendió y pretende vender Milei está haciendo agua frente a una realidad, frente a una recesión que golpea al gobierno y ahora esta nueva crisis de deuda, este nuevo pico de crisis de deuda que está afrontando el gobierno y que no sabemos si no por beneficencia, sino por utilidad propia, los capitales financieros que están haciendo el negociado del carry trade van a decidir que ya ganaron lo suficiente y le pueden bajar el pulgar, o lo van a sostener como lo sostuvieron a Macri con un nuevo salvataje. Y el ciclo vuelve a empezar como el eterno retorno, ¿verdad? Se llega dentro de un endeudamiento lineal a picos que desequilibran la finanza del Estado y la economía nacional, pero
cómo conviene a los capitales financieros internacionales mantener a la Argentina como fuente de succión y de negocio financiero, récord en el mundo, las tasas más altas del mundo combinada con un dólar atrasado, le dan el mayor margen de ganancia a los fondos de inversión que operan por carry trade, en cuyo caso es probable que lo salven por sus propios intereses, para que le siga firmando y se le siga garantizando este esquema. Esta es mi visión y por eso este es el contexto en el cual se da esta degradante actitud parlamentaria de convalidarle un DNU que el día de mañana yo pienso que podría ser imputado de nulidad. Es un factor importante. Pero, en fin, hasta aquí llegué yo con mis reflexiones. No sé si cumplí con la finalidad. Aquí yace la Argentina, vivió pagando, murió debiendo. Esto es extensible a todos nosotros porque la Argentina es la sumatoria de todos nosotros, los que estamos vivos, los que nos antecedieron, nuestros padres, nuestros abuelos y los argentinos que aún no han nacido, los que están clamando por nacer. Así que de una buena vez despertémonos y cortemos con este perverso ciclo de esclavitud y sometimiento a unos magos babilónicos. De un hechizo se sale solamente despertando. No hay otra manera de salir de un hechizo, despertando. Así que, bueno, Héctor, te agradezco tanto. Vamos a seguir la evolución de Siempre sos un invitado de esta casa. Lo único que tenés que hacer es llamarme y yo te voy a permitir todo lo que necesites decir en el momento que sea necesario. Así que te dejo el cierre, Héctor. Ok. No, una reflexión que yo hago siempre, que es que la gente ignora la presencia de la usura en el mundo moderno. Y la usura está constituida por las deudas impagables, porque, lo repito desde hace años, la verdadera lógica final del usurero no es endeudar a una persona, a una empresa, a un Estado, para que pueda pagar su deuda, sino al revés, para que no la pueda pagar nunca, porque de esa manera se constituye la trampa de deuda perpetua de la cual yo vivo hablando. Si no se entiende cuál es la naturaleza y alcance de esta trampa de deuda perpetua, la Argentina no va a generar ninguna clase de relevo esclarecida que pueda pensar el día de futuro de poder revertir esto. Yo te agradezco a vos la oportunidad, la entrevista, de hecho estoy a tu disposición, espero haber sido útil al auditorio. Después mandame copia de esto, yo lo circularizo también y de paso sirve como difusión de tu programa. Y bueno, te agradezco también a vos por el empeño en esclarecer la verdad de la realidad que está ocurriendo. Muchísimas gracias. Suerte y saludos a todos. Muchísimas gracias, Héctor. Bueno, ya saben, como ya les he comentado, la dinámica de antisistemismo explícito en la temporada 2025 va a ser martes, 20 horas, transmisión en vivo con el formato habitual, el que ya conocen, junto a Adrián Salvucci. Miércoles, el interés nacional desde los estudios de Canal 22, que se emite por el sitio de YouTube de Canal 22 a las 23:30 hora argentina. Después lo van a ver colgado en todos nuestros sitios en YouTube. Y los jueves, 20 horas, entrevistas antisistemistas, como las que ya vienen viendo estos últimos jueves. Y quiero agradecerles a todos, casualmente, por el apoyo más que nada para crecer en seguidores, pero también por el apoyo económico. Y tengan presente, quienes están fuera de la Argentina pueden colaborar con nosotros a través de la red Patreon.
Quienes están dentro de la Argentina pueden hacerlo a través de la red Mercado Pago. Acá abajo en la caja de descripción del video están todos los links. Bueno, muchas gracias. Volveremos con Antisistemismo Explícito el martes que viene junto a Adrián Salvucci. Buenas noches a todos. Chau. Sistemismo Explícito. Virtur Bariloche te espera para conocer a fondo el arte cervecero, visitando las fábricas de Berlina, Gilbert y Patagonia, todo incluido. Nuestra propuesta incluye traslados puerta a puerta, picada, tapeo y cena final en Patagonia, disfrutando de una velada acompañada de mucha cerveza y mucha buena onda, haciendo de tu visita a Bariloche una experiencia inolvidable. Búscanos en nuestras redes, Instagram, @virturbariloche, email, info@virturbariloche.com.ar. Juan José Chinali, ingeniero electrónico e investigador científico, abocado a innovaciones tecnológicas en seguridad y salud, especialista en ondas electromagnéticas aplicadas al sistema nervioso central. Más de 35 años abocados a la ciencia, 40 premios, 121 desarrollos técnicos y científicos. Elegido como científico del año por la Honorable Cámara de Diputados de la República y el INTI. Ha desarrollado pirámides Schumann para la armonía electroquímica y el ciclo circadiano humano, pulseras antigrafeno y pulseras bioelectrónicas para reparación celular y muchos otros productos disponibles en su página web www.schumann.com.ar. Aumenta tus ingresos, domina el inglés de negocios, capacítate con soluciones en inglés para empresas y particulares. Más de 35 años de experiencia. Soluciones en inglés para empresas y particulares. WhatsApp +54 11 30 16 6306. SEI Soluciones en Instagram. Praxis Vertebral Centro. La praxis vertebral es manipulación no agresiva, no invasiva y armoniosa para recuperar o mejorar la calidad de vida. La sabiduría oriental ancestral nos enseñó que dependiendo del correcto funcionamiento de nuestra médula espinal y cada una de nuestras terminaciones nerviosas, nuestro cuerpo puede funcionar en plenitud. Claudio Herrera, praxista. Consultorios en Cava. Turnos y consultas WhatsApp 11 59 31 61 61. Esto fue Antisistemismo Explícito. Somos antisistema, porque el sistema es anti nosotros. Hasta la semana que viene.